El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más y hoy vamos a hablar acerca de, pues algo que a mí me preocupaba y algo que quería hablar en este programa. Lo cierto es que ser el director del Foro de la Historia o codirector junto con Rubén me permite una licencia y es el hecho de poder hablar un poco de los temas que nosotros queramos. Hemos hecho, la verdad, que unas colaboraciones muy buenas en estos últimos años. Hemos hablado de muchas cosas que a mi juicio me parecían muy interesantes y que creo que, pues podían tener repercusión en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que, pues se enfrenta a día de hoy a una serie de procesos históricos en los cuales, la verdad queda en entredicho, incluso la propia sociedad y sus estructuras quedan amenazadas. Bueno, como ya sabéis, nosotros estamos en varias plataformas y es por ello por lo que me gustaría que también os pasarais por YouTube para ver la portada de este libro, ¿vale? Se llama Why I Write. Es un libro de George Orwell publicado en los años 40, concretamente en 1940, momento en el que pues ya sabéis que Gran Bretaña estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial con un gobierno de Churchill que estaba intentando dar la batalla al nazismo y al totalitarismo. Bueno, la verdad es que ¿por qué cambio de tema? Bueno, y es porque este programa nace de una manera, pues prácticamente, nace del primer episodio, o del primer capítulo, perdón, de este libro, ¿no? Se llama Why I Write. Es un capítulo interesante en el que Orwell, que ya hemos hablado de él en varias ocasiones y también en artículos en el Foro de la Historia, pues nos cuenta un poco por qué comenzó a escribir. La verdad es que ¿por qué comenzamos a hacer algo? Sería muy buena tarea el reflexionar acerca de por qué comenzamos a trabajar en un sitio, qué nos atrajo de la persona con la que estamos, o simplemente destacar el por qué seguimos siendo amigos de nuestros amigos. Pues, ¿por qué escribimos? En este caso, ¿por qué grabo podcast? Bueno, grabo podcast por algo bastante casual que fue pues una conversación que yo tuve con un profesor en la cual, pues este profesor nos ofreció una colaboración en una radio que al final no se materializó y Foro de la Historia, lastimosamente, nace de eso, ¿no? De esa segunda, de ese segundo plato que en realidad no era un segundo plato, pero que sí que lo parecía en ese momento y que se ha demostrado un proyecto potente, grande, inclusivo, en el que cabemos todos y todas y en el que, pues de alguna manera podemos transmitir conocimiento a la sociedad en la que vivimos, que sufre en la actualidad, a mi juicio, por supuesto, como ciudadano español de este año 2023, pues una perversión de la realidad, porque hay ciertos grupos de personas o de individuos que están intentando trascender esa realidad para crear la suya a partir de mentiras, de bulo y de odios. Y yo creo que, entre otras cosas, este proyecto nace de esa preocupación, aunque a priori no lo pareciera. Pero bueno, siempre es bueno preguntarse el por qué comenzamos a grabar, por qué comenzamos a llevar a cabo todos estos proyectos y por qué de alguna manera pues comenzamos la andanza en este podcast, ¿no? La verdad es que sí que es cierto que este libro me ha dado para bastante reflexión y desde luego pues me gustaría hablar acerca del tema, es por qué la cultura debe ser de todos y todas. Ya sabéis que en el siglo XIX la cultura comenzó a ser una cosa promovida pues por las instituciones nacionales para, digamos, de alguna manera servir a ese nacionalismo intrínseco que lleva a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues en sus carnes, ¿no? Y anteriormente, pues la cultura había estado manejada por ciertas élites políticas y sobre todo por ciertas élites económicas que, pues de alguna manera monopolizaban tanto las excavaciones como, pues la rapiña en el caso arqueológico de piezas de importantísimo valor o digamos que, simplemente
la avaricia, ¿no? De crear museos personales o museos de antigüedades propios y tal, ¿no? A día de hoy creo que una de las virtudes que tiene la democracia, porque ante todo en este podcast todos los integrantes y todas las integrantes de este programa son demócratas, lo cual creo que es importante, es defender que nosotros somos ciudadanos dentro de un Estado y que ese Estado tiene una serie de derechos y obligaciones con nosotros, como nosotros lo tenemos con el propio Estado, ¿no? Y entonces, una de esas obligaciones de ese Estado es de proveer de cultura y de hacer esta cultura inclusiva a todo el mundo, pues bueno, básicamente para intentar de alguna manera que seamos más libres en tanto en cuanto si tenemos más conocimiento y por supuesto de alguna manera podemos transmitir, bueno, sí, simplemente conocer nuestro entorno, en este caso nuestra historia y de dónde venimos, podremos saber a dónde vamos y por supuesto también podremos valorar más y respetar a las personas que no piensan como nosotros, cosa que es uno de los valores fundamentales de la sociedad. Y bueno, pues esta era un poco la finalidad de este programa. Es verdad que llevamos 6 minutos hablando, yo voy a intentar explayarme lo máximo posible porque creo que esto da para bastante, pero primeramente me gustaría que el oyente o la oyente de este programa se planteara esa reflexión, ¿no? ¿Por qué empezamos algo? Y sobre todo, ¿en qué puede marcar la vida cotidiana de la gente un proyecto cultural como puede ser Foro de la Historia? ¿O en qué marca la cultura nuestras vidas, ¿no? Creo que nosotros estamos absolutamente ligados a la cultura, la gente que por lo menos hacemos este tipo de programas, estamos ligados al conocimiento constante que se genera desde la universidad y por lo menos yo en este caso voy a hablar acerca de ciertos temas que es verdad que no son nuevos porque yo ya los he hablado varias veces, de hecho la última vez que lo comentamos fue con Gonzalo Ruiz Zapatero, autor de un libro sobre los celtas, que nos habla un poco de manera transversal de todo lo que fue la cultura celta, las diferencias entre los celtas europeos y los celtas peninsulares, y bueno, pues un poco de recuperar lo que viene siendo esta cultura para la ciudadanía en un libro divulgativo bastante interesante que proviene íntegramente de autores que provienen de la universidad. De hecho, varios profesores han sido, o sea, varios autores, colaboradores de este libro han sido profesores míos en la universidad de arqueología, que por cierto no era la asignatura que más me gustaba, pero que sí que es verdad que tiene una utilidad absolutamente espectacular, ¿no? Para transmitirnos pues ciertas cosas de las que ahora hemos estado hablando en estos minutos previos. Decir que, por ejemplo, considero que los programas y la difusión cultural es absolutamente necesaria. Yo, cuando me planteé hacer el podcast, una de las cosas que a mí me molestaba era que yo anteriormente había tenido un canal de videojuegos que mantuve pues aproximadamente hasta el 2022, diría yo. Que más o menos pues iba bastante bien, de hecho con el que yo ganaba pues un dinero y la verdad que de hecho hasta cierto punto este programa se ha financiado íntegramente de ese programa de Twitch que yo tenía y de ese canal de YouTube que aún a día de hoy sigue dándome unos pequeños ingresos para pues mantener esto. Lo cierto es que, bueno, pues este proyecto pues nace un poco de la, digamos, visión que tenía yo acerca de cómo estaba considerada la cultura en ciertos espacios digitales, como por ejemplo puedan ser YouTube o en este caso los propios podcasts. Aquí era más fácil transmitir por una razón y eso es así, y es porque aunque yo tenga un canal de YouTube y que por cierto tiene bastantes seguidores en la actualidad, y eso que hemos empezado lógicamente de cero, donde nosotros de alguna manera bueno, pues intentamos repostear todos los programas. Yo veía que, por ejemplo, en YouTube y en otras plataformas, el contenido que se subía ya no solo es que no estaba especializado, sino que, entre otras cosas, no contaba con algo que para mí es fundamental, y es la academia. Vamos a ver, nosotros lo hemos hablado muchas veces aquí, lo he hablado con Santiago Castellanos o con Gonzalo Ruiz y con más gente, y yo considero, y desde que yo salí de la universidad, considero que la academia debe estar presente en la calle. La academia debe ser un militante de la sociedad, ¿no?
debe ser de alguna manera un mecanismo de difusión que sirva para que la gente que no ha tenido la oportunidad de ir a la universidad por ciertas desigualdades sociales que, bueno, pues que vivimos en este país, o en otros muchos, pues no han tenido esa oportunidad o incluso que no han querido, tenga la posibilidad de acercarse a un conocimiento que desde luego nos hace libres, porque yo siempre considero que, y lo vuelvo a repetir otra vez, que no hay ciudadano que más peligroso que el ciudadano que conoce su historia o el ciudadano que conoce el estado en el que vive, ¿no? Siempre esto, digamos, lo extrapolo un poco a mi trabajo, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que sí, yo hago esto, yo soy una voz, ¿no? Habrá gente que no me conozca, pero yo tengo una vida. Si buscáis en internet, pues yo me dedico a otras muchas cosas también y puedo deciros que en el sitio donde yo trabajo creo que no hay trabajador más peligroso que el trabajador que está informado de sus derechos. Y entonces, pues bueno, de alguna manera, esa idea que es transversal, en la que el conocimiento es la base de todo, bueno, pues fue la que a mí me rondó para, de alguna manera, intentar que esa cultura se viera, digamos, de alguna manera, bueno, que la cultura que se desarrollaba en la academia se viera proyectada a través de, pues esto. El resultado, yo creo que hay un resultado bastante palpable. Hemos tenido programas con más de 5.000, 7.000 o 10.000 visitas en los que hemos fomentado la historia, también la memoria, por supuesto. Por ejemplo, me acuerdo de cuando hablamos de los maquis en Cantabria, que es un tema prácticamente olvidado y que tiene en la actualidad mucha repercusión. Y que, bueno, lo cierto es que de alguna manera pues trayendo, por ejemplo, profesores de universidad, trayendo gente que divulgaba desde la responsabilidad, pues hemos intentado de alguna manera crear ese espacio que enarbolara lo que es, pues eso, el discurso que yo mantengo ahora mismo, del conocimiento que nos acerca hacia la verdadera libertad. Y bueno, la verdad es que es algo que de momento nos está yendo bastante bien. Creo que, bueno, cuando uno se para a pensar acerca de los proyectos divulgativos que hay en Internet, la verdad es que eh, hay una serie de proyectos muy potentes que provienen incluso de las propias universidades. Normalmente no están, digamos, vinculados a la universidad a priori, como por ejemplo pudiera ser este programa. Hay algunos que provienen pues, de asociaciones de estudiantes o también, por supuesto, de propios profesores de la universidad que se dedican a grabar programas. Por ejemplo, me parece muy interesante el programa de Guerra en Madrid, que nos habla acerca de temas olvidados de la guerra civil, por ejemplo, y además habla además de temas que a mí me parecen aún más interesantes porque normalmente siempre hablamos de memoria, hablamos pues, por ejemplo, de los maquis o de otras cosas que no es que tengan mucha difusión, pero sobre los que sí que ha habido más programas, pero me acuerdo un programa sobre la aviación italiana a principios de la guerra civil que es muy específico y que creo que acerca un conocimiento que, bueno, pues se puede estudiar a través de los documentos, pero que alguien de la calle no va a conseguir de alguna manera pues sumergirse en él si no es por programas como estos, ¿no? Y ahí entra esa oportunidad que tiene la propia academia, porque hasta donde yo sé, la gente que maneja ese podcast está vinculada a la universidad. También es verdad que hay otros tantos. Yo me acuerdo de programas bastante pequeñitos que, bueno, pues que tienen una repercusión muy limitada. Y bueno, luego estamos nosotros, que sí que es verdad que tenemos un poquito más de repercusión. También tenemos a la gente de, por ejemplo, Reto Histórico o, por ejemplo, Historiae, que en el caso del reto es a través de una página web. Y en el caso de Historiae, pues es a través de también entrevistas y también de ciertos programas con, pues eso, por ejemplo, pues lo que hablamos, ¿no? Profesores de universidad o ciertos autores de, bueno, pues de ensayo histórico. Ciertamente también es, bueno, interesante destacar el hecho de que, como ocurre en, por ejemplo, los medios de comunicación o como ocurre en otra serie de lobbies económicos, bueno, pues en este caso la divulgación histórica también tiene un punto, y eso hay que admitirlo, porque es así, bueno,
intrusismo por parte de gente que no sean historiadores, sino que tampoco pretenden hacer historia y pretenden hacerla más allá, o sea, simple y llanamente a partir de su discurso, ¿no? Por ejemplo, me estoy refiriendo a programas que están pagados por fundaciones pues, para desprestigiar un movimiento político, o programas bueno, pues que simplifican tanto la historia que además la cuentan de una manera que es suya simple y llanamente para, bueno, pues para esto, ¿no? Para intentar de alguna manera, bueno, pues eso, influir a mi juicio negativamente porque no hacen nada más que hacer una pequeña descripción sin prácticamente fuentes, sin justificación y simplemente yendo al dato que les interesa a ellos para de alguna manera retorcerlo para crear esa realidad, ¿no? De la que hablábamos antes, que algunas personas se están creando, ¿no? De, pues bueno, para pues eso, crear una sociedad o esa posmodernidad donde cada uno, bueno, pues parece que crea el propio escenario en el que vive, ¿no? Y no una percepción de un mismo escenario. Y entonces, pues bueno, en cualquier caso, eso es así. También hay una serie de proyectos y creo que este proyecto es militante eh, en contra de todo ello, ¿no? Y creo que hay que tenerlo bastante en cuenta y hay que tener también bastante en cuenta que unas veces no es tan sencillo plantear lo que tú quieres, sino plantear un poco el qué es lo que no quieres. O sea, yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que a mí me hace gracia y es que yo, por ejemplo, ahora tengo 25 años y he pasado por varias relaciones sentimentales, ¿no? Por ejemplo. Yo siempre me acuerdo mucho de Jesús Izquierdo cuando hablo de estas cosas, es un profesor de historia contemporánea que siempre contaba un poco, hablaba de experiencias vitales, no tanto suyas, sino experiencias vitales que pueden marcar a los seres humanos. Y en este caso, por ejemplo, una relación sentimental es lo que nosotros, eh, bueno, tú cuando estás con alguien es lo que tú quieres, ¿no? Tú quieres estar con esa persona porque tú consideras que esa persona tiene ciertos atributos, cualidades o comportamientos que a ti te gustan y que te satisfacen y que por tanto tú quieres empezar una relación con esta persona. Pues creo que es mucho más sencillo, pasado el tiempo, y en este caso, en el caso de la divulgación histórica, es mucho más sencillo hablar de lo que no queremos, o sea, es decir, que yo no quiero hacer un programa que no esté sustentado a partir de bibliografía, que no quiero un programa sobre libros que cuestionen los derechos humanos, libros que cuestionen movimientos, por ejemplo, sociales o que cuestionen organizaciones sociales que han conseguido ciertos derechos en este país. Entonces, claro, uno se plantea esto y dice, claro, yo tengo muy claro qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y entonces, en ese sentido, el podcast, en este caso nuestro podcast, se convierte, y esto por supuesto, y este programa, quiero destacar que es una opinión personal que yo subo porque me tomo la licencia por ser codirector y porque también hasta cierto punto me viene bien hacer estos programas porque me recuerdo a mí mismo que soy una persona normal y que yo también tengo errores y que yo también tengo fallos y que por supuesto yo tengo un proyecto o tenemos un proyecto, mejor dicho, que, que puede haber un momento que se desvíe, ¿no? Progresivamente y que no debe dejar, pues, que puede desviar en la forma y en los contenidos, pero por supuesto no se puede desviar en ciertos aspectos fundamentales, ¿no? Igual que creo esto, pues lo considero con todo. Tú no puedes hacer un libro hablando sobre historia de España sin poner ninguna bibliografía, saltándote, por ejemplo, autores que son tremendamente novedosos y utilizando, pues eso, bibliografía antigua, prácticamente ninguna bibliografía, yo qué sé, pues utilizando ciertas, pues eso, hablando solo de batallitas y sin hablar de procesos históricos, que son realmente lo importante. Una batalla no cambia la historia, por mucho que os digan. De hecho, y me da exactamente igual hablarlo, hay ciertos libros. Por ejemplo, en este caso yo hablo de Academia Play porque a mí me da igual, a mí nadie me está pagando por hacer esto, yo al revés, creo que la gente que nos escucha lo hace con mucho gusto y de verdad que creo en este sentido que estas reflexiones seguramente mucha más las agradecerán. Libros como este de 25 batallas por la historia son libros que tienen interés inicial para cierta gente, pero que no consiguen captar
a nadie más. Yo intento verle la utilidad a todo, pero hay ciertas cosas que cuando tú, y hablo por conocimiento porque a mí Esfera de los Libros me envió un ejemplar de este libro, no entiendo muy bien tampoco el porqué, porque no se lo pedí, nunca lo hubiera hecho porque no me interesaba, pero bueno, aprovechando que lo tenía y aprovechando que pude leerlo, pues puedo decir que es un libro que está hecho, bueno, pues por 3 personas, bueno, más bien por 2, porque uno solo pone el nombre, eh, porque prácticamente no escribe ningún capítulo, salvo la introducción, que por cierto tampoco es suya, porque la introducción es de otro que también sube podcast, en la que, bueno, pues hay varios historiadores en la que, bueno, que utilizan poca bibliografía, y creo que eso es una de las cosas fundamentales que uno no debe, o sea, en las que no debe caer, ¿no? Y bueno, esto es algo que sí, que es efectivamente, yo dejo aquí y invito a la reflexión pues a toda la gente que, bueno, para empezar que nos escuche y que tenga un programa y que sea también difusor, porque los hay, y luego por otra parte a toda esa gente que nos escucha y que cuando vaya a una librería diga, oye, mire, pues yo quiero leerme un libro sobre Al-Ándalus, pero mi pregunta es, sí, voy a leerlo, voy a encontrar un libro, porque lo encontraré, porque a verlos los va a ver. Mi pregunta es, ¿ese libro quién lo ha escrito? ¿Cómo lo ha escrito y qué fuentes ha utilizado? ¿Veo que tiene una bibliografía nutrida? ¿Ha escrito este libro de 500 páginas con 3 libros que son manuales? Esa es la pregunta que yo creo que también el lector, y este programa es, por lo menos intenta fomentar la crítica ante todo aquello que no se base en, pues eso, fuentes o por lo menos estudios serios bueno, pues eso, conocimiento previo, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, yo creo que este es un tema interesante. Lo cierto es que hemos ido de un lado para otro. Yo os admito que Javier Pérez Cobo, o sea, yo soy una persona muy dispersa. Me gusta hablar de muchas cosas. Creo que además en conversaciones con otra gente quizás sería mucho más fácil enarbolar este discurso, ¿no? Y por supuesto trasladarlo. Pero bueno, creo también fervientemente en que este tipo de podcast que son puntuales y por supuesto no se va, son quizá un punto, o sea, una coma dentro de lo que es el armazón de que es el libro de nuestro proyecto, un punto y seguido, que de alguna manera quieren parar, dejar constancia que nosotros estamos en este punto, qué es lo que nosotros defendemos y qué es lo que nosotros hacemos en estas críticas. Y bueno, la verdad que también es verdad que soy una persona bastante bruta en el sentido de que, bueno, también es cierto que yo soy una persona que dice las cosas como son, o al menos como yo las siento, y pues bueno, de ahí la crítica a ese lobby económico y que bueno, pues que se dedica a ser financiado por proyectos excluyentes y que lo único que quieren es fragmentar a la ciudadanía hoy en día. Hay que trabajar desde la universidad, desde las instituciones públicas, para tratar de alguna manera de, bueno, pues combatir a estos lobbies, por supuesto, hacerlo desde lo público, que es lo de todos y todas, y también, por supuesto, hacerlo desde algo que también es de todos y de todas y que es nuestro derecho, que es el conocimiento. Pero no el conocimiento por conocer, sino el conocimiento para ser mejores personas y el conocimiento de alguna manera para que cuando dentro de 50 años no seamos nada más que polvo, la gente sepa que aquí hubo gente, personas, hombres y mujeres, que lucharon por un conocimiento que debía de ser un derecho de todos los ciudadanos de un Estado. Incluso te diría que del mundo. Pero bueno, en cualquier caso, yo me voy a despedir. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, a la gente que lo haya hecho. Sabemos que tenemos una aceptación muy grande en plataformas como Evox o como YouTube o como Spotify, sobre todo en esta última, y os invitamos a seguirnos. Yo creo que un comentario también estaría bien. Y por supuesto una reflexión en este tema que yo creo que seguramente a mucha gente se la habremos arrancado. Así que nada, escribidnos por favor, porque no sabéis lo que a mí me gusta y lo que nos gusta a todos nosotros el hecho de estar juntos y de, bueno, pues de alguna manera de leeros. Y, en fin, muchísimas gracias, nos vemos y chao.